hemos estado hablando algunas semanas, algunos principios de parte de Dios de qué hacer cuando experimentamos momentos difíciles. Algo que me di cuenta hace algunos años es de que cuando todo está bien, todo el mundo sabe todo, ¿no? No, la vida debería de ser así, debería de ser así, y esto y esto. Pero cuando pasan las crisis, como que todo se nos olvida. Entonces les ha pasado que uno cuando entra en una crisis hace cosas que dices, pero ¿por qué hice esto? ¿Qué estaba pensando? No se les ha pasado o no me ha pasado a mí. Se me olvida como que todo lo que he aprendido se me olvida. ¿Por qué? Porque estoy a veces en una crisis. Cuando estoy en una crisis de repente uno se le nubla el entendimiento. A veces está muy abrumado por lo que pasa. Y de repente como que perdemos un poco de norte, ¿no? Entonces hemos estado hablando estas últimas semanas. Hemos hablado algunos principios de sabiduría que hay que aplicar cuando experimentemos crisis, cuando experimentemos cosas que nos sobrepasan. Y hoy quiero cerrar esta serie de pláticas. Y esto que hemos hablado, obviamente está en la Biblia todo, pero también han sido experiencias personales y también experiencias, pues, de historias que he escuchado toda mi vida, ¿no? Que me ha tocado ver de lejos, ayudar, ser parte, pasar yo por ese proceso. Me ha tocado de repente de todo. Entonces, estos principios que hemos, puntos de sabiduría, ahora sí que los he visto, ahora sí que por el camino apedreado, por lágrimas de sangre, ¿no? Para que se ponga más dramático, ¿sí? Pero bueno, algo que pasa, que quiero empezar el día de hoy, es la última decisión. Bueno, de hecho podría hablar todo el año de esta serie, pero tenemos que cambiar tema ya, porque ya de épocas navideñas y no todo es drama en la vida. Así que próxima semana iniciamos una nueva serie que el título todavía estoy pensando cómo le ponemos a la serie. Hoy termino de definir el nombre porque estoy medio confundido cómo puedo explicarlo mejor. Así que mañana va a aparecer en la publicidad y el nombre de la serie, que todavía estoy definiendo cómo se va a llamar. Ya está todo hecho, pero el nombre como que todavía como que Santo Claus y sus enanitos. Estoy pensando que lo voy a poner. No, no es cierto, no, no es cierto. No, no, nada de eso, nada de eso. Pero ando pensando en qué nombre le pongo, entonces en eso estoy en eso. Pero siempre tengo nombres como 6 meses adelantados, pero a veces cuando estoy ahí viendo y llorando y estudiando, como que trato de conectar el nombre con la información y todo. Entonces ando ahí con ese dilema creativo. Pero bueno, les comento. Hoy es la última decisión, última parte de la serie, decisiones en tiempos de crisis. Y bueno, algo bien importante. Cuando estamos en una situación complicada en la vida, a veces yo me he dado cuenta y he escuchado a muchas personas que cuando estamos en una crisis, a veces decidimos que la crisis nos destruya en vez de que nos construya. La crisis muchas veces nos destruye en vez de construirnos. Yo he escuchado a muchas personas que cuentan eso. No, no, David, yo cuando estaba joven, cuando era no sé qué, cuando era no sé qué, cuando tenía no sé qué tanto, cuando conocí a fulana persona, cuando hice esto, cuando trabajé en tal lugar, cuando acá, y me cuentan sus años como de oro, ¿no? Pero de repente algo les pasó en la vida, algo pasó en la vida, y para muchos se les desboronó todo. La vida simplemente se esfumó. Y después de ese problema, de esa crisis, simplemente seguimos nada más existiendo. Pareciera como que esa crisis se robó todo de nosotros, nos destruyó. Básicamente, de lo que soñamos tener alguna vez en la vida, se fue. Lo que construimos por tantos años o décadas en algunos casos, como que se lo esfuma. Como que la crisis muchas veces nos roba, muchas veces lo que íbamos a convertirnos, y de repente terminamos ahí en modo existencial. Estamos aquí existiendo. ¿Y cómo estás? Y dicen, pudiera estar peor. Así piensan. Aquí andamos, que es ganancia. Pudiera estar peor. Pero de repente, ¿qué pasa? Dejamos que nos destruya la crisis. Pero cuando vemos la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, nos damos cuenta que todas las etapas que vivimos complicadas en la vida son escalones para un nuevo nivel que Dios tiene para nosotros. Tienen que ser procesos de construcción en vez de destrucción. Y entonces, yo quiero hablar un poquito el día de hoy. Y yo, antes de comenzar, yo quiero preguntarte esta pregunta que aquí va a aparecer en la pantalla. ¿Qué sueño dejaste caer cuando llegó la crisis a tu vida? Quiero que pienses, ¿qué sueño dejaste caer? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No, David, mi esposo nunca va a cambiar. No, 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 es que si ya recuperarme de este fracaso del emprendimiento que hice, no, ya no me voy a recuperar nunca. O no, me pasó esto con mi ex esposa o con mi hijo. O ¿qué sueño dejaste caer cuando llegó la crisis a tu vida?
Será bien pensar en eso, ¿no? O sea, ¿qué cosa dejaste caer? ¿A qué cosa ya renunciaste? Y sabes que ya esto ya en mi vida, esto ya no va a pasar, David. Ya no va a pasar. Ya yo soñaba con estudiar la carrera, pero cuando falleció mi papá y que tuve que trabajar de niño, ya no pude estudiar y pues ya, eso ya se fue. O yo aspiraba a tener una familia, pero cuando pasó esto en con mi matrimonio, pues simplemente pues ya renuncié a esto. O yo esperaba que mis hijos, o no sé, en la vida, o financieramente, no, pues mira, yo aspiraba a tener un carro tal, pues ahora, o hacer esto, tener esto, o estar en esta situación, estado financiero, pero pues ya renuncio porque pues está muy difícil la cosa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces simplemente la crisis nos destruyó? Y aquí es una decisión que hay que tomar. ¿Vas a permitir que esa crisis te destruya o te construya? Es una decisión que uno tiene que estar bien, porque prácticamente depende de ti. Luego escuchas esas historias de éxito, ¿no? No, fulana persona jugaba ahí en las favelas, ahí en Brasil, y no, entonces es el crack de Barcelona. O esta persona que escribió el premio, tal libro famoso, pues resulta que no sabía leer, escribir, era tartamudo y terminó hablando en público. Y ves esas historias de donde hay adversidades que simplemente hicieron que las personas se hicieran más fuertes. Y de repente ves que logran cosas brillantes, pero cuando ves su pasado, te das cuenta que todas esas crisis fueron procesos de construcción en nuestra vida. Y estar en el proceso de construcción es bien complicado porque te mantiene fuera de tu zona de comodidad. Te mantiene fuera de tu zona cómoda, segura. Pues le voy a decir una cosa, en la zona cómoda nada crece, no va a crecer nada a otro nivel. En la zona cómoda siempre pues ya es lo que ya conoces, es lo que ya de aquí no me salgo, no intento más en la vida, ¿sabes? O te pasó algo que quedaste como con un trauma y dices, no, o sea, es que ya no voy a intentar esto, ya no voy a intentar lo otro. Hace una semana estuve con un amigo psicólogo allá en Argentina. Y me estuvo dando toda una cátedra del trauma, ¿no? Estaba yo oyéndolo ahí, estábamos en un café. Y me decía, no, David, que el trauma funciona así. Y que esto y que el otro. Y dije, no, salí bien traumado de esa sesión. Dije, bueno, más o menos hasta cierto. Pero bueno, me explicó bastantes cosas que no las había entendido desde el punto de vista así científico, ¿no? Y muchas veces esas cosas a veces hace que personas ya simplemente renuncien a cosas. Simplemente ya, ya no avanzan al siguiente nivel. ¿Cuántos sueños hay aquí destruidos porque no decidiste que la crisis te construyera? ¿Cuántos de los que estamos aquí simplemente ya estamos en modo renuncia? En modo, pudiera estar peor, pero aquí andamos. Y creo que eso tiene que cambiar. Creo que tiene que cambiar. Tenemos que entender un poquito que cada proceso de la vida es un proceso de construcción. Cuando no lo vemos así, nuestra vida se paraliza porque de repente es contrastante, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene planes en tu vida de bien. Dios te va a bendecir. Dios va a estar contigo. Y de repente vienen crisis, vienen problemas. Y pareciera como que si no hay una madurez, una perspectiva espiritual de las cosas, pareciera que esto se roba esto. Pareciera que la situación temporal se robó todo. Pero no es así. Lo que pasa es de que esto son procesos de construcción para vivir eventualmente la vida que Dios nos llamó a vivir. Y probablemente aquí hay mucha gente que ya renunció. Hay mucha gente que la crisis lo destruyó y se quedó. Aquí estamos. En resignación. Modo resignación. Quiero que le digas de un lado ahí, no te resignes, hay más para ti. Dile, no te resignes, hay más para tu vida. Fíjate que obviamente que las crisis no las elegimos, ¿no? Obvio, o sea, pues imagínate, o sea, no las elegimos las crisis, pero elegimos qué hace nosotros, ¿no? Yo este año para mí ha sido un año medio intenso, de mucha adrenalina, y me ha pasado de todo, entre ellas que intenté jugar pádel y terminé lesionado, no sé si les dije. Me estrellé con el vidrio, o sea, pero terminé mal, o sea, ustedes no saben, pero hace como 2 meses fui a la Ciudad de México, en septiembre fui a la Ciudad de México, estaba con mi hermano y unos pastores allá, que el pádel, y ahí voy a jugar pádel, ¿no? Y termino, pues vamos, pues no, no sé si sea raqueta o esa cosa, ¿no? Estaba ahí, y en la primera saque, güey, me estrellé mal, se me hizo un chipote así,
el hombro todo hinchado así, y yo dije, no, pues tengo 20 años, no pasa nada. Eso nunca les dije. El siguiente día iba a predicar en una iglesia en el sur de la Ciudad de México, bueno, no sé ni dónde, pero en un lugar. Estaba toda la iglesia y no podía pararme de la silla. Estaba ahí en la oficina del pastor, estaba ahí, tenía una oficina, pues estaba ahí y me senté todo mareado, tenía un chipote así, el hombro. Hasta el día de hoy me duele el hombro, ¿eh? O sea, hasta el día de hoy, entonces, todavía me truena el hombro. Y ya busqué en TikTok técnicas para, ya estoy haciendo mis ejercicios. Hey, sí está funcionando, se me está quitando. TikTok usado para bien. Entonces hay un terapeuta 24/7 de TikTok que me da terapias y me dice qué hacer y se me está quitando. Pero bueno, yo le digo a mi hermano, hasta en el pádel me fue mal. O sea, entonces a veces pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, crisis y uno a veces está, no hombre, a veces no hay ni la salida, ¿no? Y quieras o no, a veces uno piensa, ¿sabes qué? Esto se está robando lo que Dios tiene para mí, pero no, son procesos de construcción. Y hoy quiero hablarle de una parte en la Biblia bien interesante que a lo mejor nunca la has leído, a lo mejor sí, a lo mejor por ahí no sé si existía, a lo mejor te la recitó tu abuelita, no sé, pero en la Biblia es importante entender esto. La prueba va a producir carácter. Y carácter no me refiero al tema de responsabilidad, de personalidad. No, es una persona de carácter fuerte. Esa vez como que quiere decir que es una persona medio explosiva, pero no me refiero a ese tema de personalidad. Me refiero a poder sostener ese tema de personalidad, sino me refiero a sostener responsabilidad, a qué tanto resistes la adversidad. Entonces aquí en la Biblia dice esto en Santiago 1:2-4 dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices. Pero fíjate, eso está como medio raro, ¿no? O sea, muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. O sea, ¿cómo que felices cuando me cortó mi novio? ¿Cómo que felices cuando me estafaron? ¿Cómo que felices cuando el marido me dejó? O sea, ¿cómo felices? O sea, así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Aquí vemos una excelente, por lo tanto, más adelante dice, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Entonces aquí vemos cómo dice, o sea, regresa al principio y el versículo, deben sentirse, como dice, muy felices en toda clase de dificultades, ¿no? O sea, dice la Biblia, o sea, no es como que nunca te va a pasar nada, pero las dificultades nos van a hacer más fuertes. A muchos los destruye, a otros los construye. Luego, otra cosa que tenemos que entender o de parte de Dios cuando estamos en una situación complicada, bueno, una es que eso nos va a hacer más fuertes. Número dos, hay un dicho, ¿no? Que dice, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Pues es lo mismo, pero en bíblico. Ahorita es más o menos versión bíblica, más o menos. Dichos del pueblo, se nos queda más grabado, ¿no? Porque el dolor con propósito va a producir carácter. Siempre va a haber un propósito en medio de tu dolor. Siempre hay algo ahí que Dios quiere enseñarte. Número dos es, Dios convierte el mal por bien. Aquí vemos en Génesis cómo José les dice a sus hermanos, ¿no? Los hermanos de José lo vendieron y le tenían envidia y le hicieron de todo. Puedes leer la historia. Y dice aquí, sin embargo, José los tranquilizó con mucho cariño y les dijo, no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con su vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. O sea, José lo vendieron y terminó salvándole la vida a toda su descendencia ahí. A veces hay cosas que uno no entiende por qué pasan, pero dice la Biblia también que todo obra para bien para los que aman a Dios conforme a su propósito. O sea, lo que tú ves que está complicado, Dios lo va a usar para bien. Entonces, este tipo de visión o de perspectiva es bien complicada tenerla cuando estamos en medio del problema. Cuando estás en medio de un problema, de repente como que esto no lo vemos. Como que, ¿cómo le hago con esto? ¿Qué hago, no? Otra cosa, otro principio espiritual sobre este tema. Atribulados pero no destruidos, ¿no? En 2 Corintios 4:8 dice, por eso, aunque pasamos muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer,
pero no nos destruyen. Y yo ahorita en lo que estoy hablando, yo quisiera que tú pensaras en las cosas a las que ya renunciaste. A las cosas a lo mejor que dices, esto ya no va a pasar, David, esto en mi vida ya no va a pasar. Estaba a punto de casarme 3 veces y me dejan en el altar ahí. Estoy haciendo un drama, una novela dramática. Me han dado el anillo 3 veces y me lo han quitado 3 veces. Me has vendido, mejor va el anillo. Y ya para mí ya no hay esperanza. Y a lo mejor ya renunciaste, no, pues ya no. O a lo mejor pasó un problema familiar o de salud o algo que te tiene medio abrumado, ¿no? O sea, es que no hay que perder siempre la esperanza. Nunca, Dios no va a permitir que seamos destruidos. Pero a veces a veces es como un tabulador de fe, ¿no? A veces la fe no está tan fuerte en nuestra vida que hace que de repente nos tambaleemos. Y muchos de nosotros ya adoptamos a lo mejor en algunos casos una mentalidad de resignación. Una mentalidad donde pues es que ya así fue, pues. Y lo peor de todo es que ya te acostumbraste a vivir así. Es que ya así va a ser. Esto nunca va a cambiar. Yo nunca voy a poder tener esto. Yo nunca voy a poder hacer lo otro. Yo nunca voy a poder. Y adoptas una mentalidad de como que de renuncia, de destrucción, como que pues ya esto ya en mi vida pues ya no va a pasar, ¿no? Entonces tenemos que entender un poquito todo lo que Dios nos quiere enseñar en el camino. Y voy a dar un punto clave de esto. Esto va a ser como un punto medio alterno, pero va conectado con esto. Que tenemos que algo que lo que pasa, algo de por qué pasa esto es porque nuestra vida no está fundamentada verdaderamente en Dios. Eso es importante. La palabra verdaderamente en Dios. Muchos de los que estamos aquí, puede ser que seas un simpatizante. Puede ser que digas, no, pues aquí ando, mira, vengo a la iglesia para que no me diga nada a mi esposa y pues ya me dé de comer al rato. No, yo vengo, me he portado tan mal, hecho de todo, David, que ando limpiándome la conciencia y aquí ando echándole ganas, aquí ando, pues ya de perdida, para que vean ahí en redes sociales que aquí ando, ¿no? Yo no sé cuál sea tu intención honesta y real de estar aquí sentado hoy, no lo sé. Pero lo que sí te animo es que verdaderamente busques que Dios sea tu fundamento de vida. Mira lo que dice aquí la Biblia, dice, Mateo 7:24 dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Otra vez. Está, mira, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme. No me lo quites, regrésamelo para que cale más, tocadito. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Eso es fundamental. El que escucha lo que Dios enseña y hace lo que Dios nos enseña es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme. Ahí no le muevas, ahí déjame. En Proverbios dice la Biblia que el sabio y el prudente ve el peligro y lo evita. Y el inexperto sigue su camino y sufre las consecuencias. Si tú escuchas lo que Dios enseña y haces lo que Dios dice, estás operando precavidamente. Y eso que va a evitar muchos problemas en tu vida. Muchos problemas. Eso es bien fundamental. Por eso quiero hacer una pausa aquí, porque si en tu vida verdaderamente no estás cimentado en Dios, te la vas a llevar de tormenta en tormenta. O la interpretación que le des a la tormenta va a ser diferente. La manera en que vas a ver la situación, porque dice la Biblia que en el mundo vamos a tener aflicción, o sea, no va a ser algo fácil. Pero la interpretación que tú le des a las cosas es lo que marca la diferencia. Entonces es bien importante, dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construye su casa sobre la roca. Seguimos. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. ¿Qué significa eso? Es bien importante entender y estar bien anclados a Dios. Es decir, ¿sabes qué? Yo todos los días de mi vida estoy cada vez más construyendo mi vida a la manera de Dios. Porque eso, cuando vengan situaciones complicadas, de ahí te vas a agarrar. Vas a estar bien posicionado. Pero cuando te agarra la crisis no posicionado en Dios, ahí se pone más dramático. ¿Qué pasa? Un problema, una crisis, por lo regular, y eso lo he hablado en semanas anteriores, hace que tomemos otras decisiones equivocadas. Y cuando menos te des cuenta, tu vida está toda enredada y colapsada porque una crisis
no pudiste tener una interpretación saludable, te hizo tomar otra decisión equivocada y otra y otra y otra. Y luego nos preguntamos, ¿cómo terminé aquí? Eso pasa, ¿eh? ¿Cómo terminé aquí con todo este problemón? O de repente pasa, ya me pasaron varios años de mi vida y estoy viviendo una realidad que nunca soñé. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue el problema? ¿Dónde fue el error? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? O sea, ¿dónde fue el problema? ¿Sabes qué pasa? Que no tuvimos el discernimiento de parte de Dios, y ahorita voy a llegar un poquito a eso, y la interpretación espiritual de las cosas. Por eso es súper importante eso que estamos hablando. Y quiero ir explicando este fundamento de las crisis. Es una esperanza que no defrauda, ¿no? Romanos dice, pero también nos alegra tener que sufrir, otra vez, ¿no? Como si fuera algo, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De esto estamos seguros. Dios cumplirá. ¿Dónde está? Me perdí. Su promesa. Porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, si tú y yo enfrentamos las situaciones a la manera de Dios, todo va a cambiar. Mira, Dios nunca va a desperdiciar tu dolor. Siempre le va a dar un propósito a ese dolor. Siempre va a haber, ¿sabes? Que le va a dar ahí hay algo que Dios me quiere enseñar. Y es donde quiero entrar ahorita en el tema situacional el día de hoy. Escúchenme, ¿estamos bien o no? Bueno, no me he portado mal, no he dicho ninguna imprudencia, creo, ¿verdad? Todo estaba bien, ¿verdad? Okay. A ver si no me digo algo medio equivocado ahorita. No, cálmense, todo tranquilo, todo va a estar bien. Fíjense, algo bien interesante y que creo que debemos de tomar mucho en cuenta es entrar en un proceso cuando hablamos de, sabes que estoy enfrentando una situación complicada, de repente no sé qué hacer. Bueno, hay que entender esto, Dios nos está formando en ese proceso, lo que he mencionado en los minutos anteriores. Pero algo importante es esto, que tú y yo tenemos que comenzar a pedirle a Dios que nos dé una revelación e interpretación de lo que estamos viviendo. ¿Nunca te has preguntado en medio de una crisis qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Cómo debería de responder a esta situación? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo de la jugada aquí? ¿Qué es lo que no entendí? A lo mejor pasa que estás tú jugando en otra liga, con otras reglas de vida. Y sabes que es que algo no estoy entendiendo. Porque algo que pasa, y me ha tocado ver, es que muchas veces cuando no buscamos tener ese discernimiento de parte de Dios y no interpretamos las cosas de la manera de Dios, los problemas se siguen repitiendo. Por eso hay mucha gente que vive de drama, de novela en novela, en lugar de vivir de gloria a gloria y en victoria. Puro drama, pura novela, pura crisis. ¿Conocen familias así? No se volteen a ver, mírenme a mí. No, nadie se voltea, pero piensa nada más, es que es puras novelas. Se nos va la vida con puro problema, Con puras novelas se nos va la vida. Se nos van los años y se va el tiempo, se ve el tiempo. Y cuando menos nos dimos cuenta, se nos fueron nuestros mejores años. Y luego volteas atrás y dices, es que esto ya no va a pasar. Es que esto otro tampoco ya no va a pasar. ¿Y saben qué pasa cuando no interpretamos las situaciones de la manera de Dios, o lo que a veces pasa en nuestra vida, porque la vida no es algo fácil? Es que sufrimos heridas emocionales. A veces estamos en crisis y ¿sabes qué pasa? Se nos nubla la mente. A veces tenemos, no sé, a veces hubo ahí ataduras en nuestra vida que ocupamos ser libres de parte de Dios, y de repente hay cosas que nos empiezan a enredar en la vida. Por eso, comercial, yo te animo que el próximo viernes aquí estés. Próximo domingo van a ser 24 horas así, sin filtro. Van a ser 24 horas de sanidad y liberación. Vas a salir viernes y sábado. Vas a salir bien pulidito, como cuando vas al car wash y te pulen así, la carro así. Vas a pasar por la máquina como 100 veces. Así que hasta que salgas vas a salir, pero ni un rayón va a salir de todo. Vas a quedar bien alineadito.
Porque es porque la vida nos va golpeando, la vida nos golpea y luego crecen las heridas emocionales. De repente entramos en esos procesos donde estamos atados en muchas cosas, adoptamos ahí hábitos pecaminosos. De repente nos vamos atando en temas ahí en la vida y de repente simplemente estamos atorados. Y es donde a veces Dios ocupa librarnos. A lo mejor ahorita dice: ¿sabes qué, David? Eso que me pasó hace 5 años produjo esto en mi vida. Tengo un problema de identidad, tengo una inseguridad que no me deja, vivo con miedos así, y hay muchas cosas ahí que se produjo a raíz de eso que pasó. Sabes que yo en mi vida tengo un problema matrimonial y la verdad, yo escogí mal al marido. Dios te da la oportunidad de elegir al marido, Solteras, hay que elegir bien. Solteros también. Tú lo elegiste, ahora cómo nos arreglamos. Hay arreglo, pero por eso es bien importante pedirle a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Sana lo que tengas que sanar en mi vida. ¿Sabes qué, Dios? Líbrame y libérame de lo que me tengas que liberar, Dios. Ayúdame a entender cómo funciona, cómo tengo que interpretar y qué debo de hacer en esta situación. Entendiendo, Dios, que tú me vas a hacer más fuerte, entendiendo que soy una obra en proceso, que Dios me está puliendo, me está formando, entendiendo desde esa visión de vida qué es lo que debo de aprender, cómo debería de responder hacia esto, qué es lo que tú quieres enseñarme para hacer esto, qué es lo que tengo que hacer. Y cuando tú y yo, en medio de la dificultad, comenzamos a buscar un entendimiento y discernimiento de parte de Dios, todo cambia. ¿Y qué va a pasar? Esa caída se va a convertir en un proceso de construcción. Y yo sé que a lo mejor aquí ya hay sueños abandonados. A lo mejor ya dejaste de soñar. A lo mejor vives en modo de resignación. A lo mejor dices: ¿sabes qué, David? Es que esto ya no va a pasar. ¿Sabes qué? Lo que no creo que pueda lograr esto ya en mi vida. ¿Sabes qué, David? A lo mejor esto ya no va a suceder. ¿Sabes una cosa? Dios quiere que hoy vuelvas a soñar otra vez. Dios probablemente hoy quiere que tú te levantes la mirada y digas: voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Voy a pedirle a Dios que me dé entendimiento de lo que tengo que hacer, pero yo voy a decidir que cada proceso de mi vida sea un proceso de construcción. Cada circunstancia que está fuera de mi control y está siendo un ataque para mi vida, lo voy a tomar como un proceso de construcción. Me va a hacer más fuerte, me va a dar más sabiduría, me va a dar más entendimiento, me va a ayudar mucho a saber, a redireccionar cosas en mi vida. Pero todas esas cosas son procesos de construcción. En algunos casos son llamadas de alerta a tu vida para que digas: ¿sabes qué? Cambia esto. Esto que estás haciendo no está bien. No es posible que te hayan dejado 5 esposos, por ejemplo, ¿no? No es posible que te hayan dejado 5 esposas. No es posible que siempre te vaya mal financieramente. No es posible que siempre estés triste. Hay algo, a lo mejor, hay algo que tienes que cambiar. A lo mejor la interpretación es: bueno, tengo que tomar mi responsabilidad de mi parte. Cuando uno toma responsabilidad de su parte, vemos la intervención divina de parte de Dios. ¿Sabes qué? Aquí Dios está interviniendo. Antes miraba la vida así, ya no la veo así. A lo mejor en algunos casos puede ser que esta crisis que te va a hacer más, para que seas más fuerte en tu nuevo nivel con Dios, es que a lo mejor te arrepientas de cosas. A lo mejor tienes que pedirle perdón a Dios o a alguien, ¿no? O sea, es que a lo mejor es cierto. O a lo mejor tienes que dejar el orgullo atrás y aceptar el consejo de los que están a tu alrededor. No caminar como en necedad, ¿no? En terquedad. A lo mejor tengo que ser más humilde y decir: es que tengo que cambiar esto, no es por ahí. No sé, cada vida es diferente. Pero cuando tú y yo comenzamos de corazón a pedirle que Dios nos dé entendimiento, dirección, discernimiento e interpretación de las cosas que nos pasan, vamos a hacer en nuestra vida un proceso de constante construcción. Y sí me entristece de repente ver vidas
que ya viven en renuncia. Quizás que ya, ¿viste? De todo lo que me ha pasado, ¿tú crees que otra vez Dios va a hacer algo conmigo? ¿Crees que de todo lo que viví o todo lo que hice mal en la vida, crees que todavía Dios tenga algo para mí? ¿Crees? Sí tiene algo para ti. Sí tiene algo para ti. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Pero yo te animo a que tú y yo comencemos a crecer en esto. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué área de tu vida notas que la crisis te está destruyendo? ¿En qué áreas de la vida notas en ese momento que la crisis te está destruyendo? Es bien importante que tú y yo estemos bien honestos con Dios. Y sabes que en esta parte creo que se me está desboronando mi matrimonio, pero es mi culpa. ¿Sabes qué? Cada día veo y parece como si todo fuera empeorando, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hay cosas en tu vida. ¿En qué cosas de tu vida notas que la crisis te está destruyendo? ¿Y cómo sería? Le pongo la pregunta ahí, Dachito. ¿En qué cosas de la vida, áreas de tu vida, notas que la crisis te está destruyendo? ¿En qué áreas? Ahora, ¿cómo sería? ¿Sabes qué? Esta crisis formó en mí y construyó en mí esto. Este problema hizo que fuera más fuerte. Este otro problema hizo que sucediera esto. A nivel personal, este año me pasó algunas cosas interesantes, ¿no? Y yo recuerdo que en momentos ahí de oración y de crisis, ¿no? Yo le pedí a Dios que me diera mucho entendimiento de las cosas, así ¿qué hago, no? Y de repente, al paso de los meses, ¿no? Fue todo un proceso, pero al paso de los meses, Dios me empezó a dar ideas y entendimiento de muchas cosas que no sabía. Me empezó a llevar a un proceso de análisis interno en mi vida. Y de repente entendiendo como que, mira, esto lo podemos hacer así. Y de repente empecé a encontrar más salidas que no sé, que un gato boca arriba, ¿cómo dicen? Que un cerdo viejo. Esa no me la sabía. Cerdo viejo. Bueno, me entendieron el punto, ¿no? Si no le hubiera pedido a Dios que me diera entendimiento de esto, probablemente no hubiera pasado lo que pasó, gracias a Dios. Pero a nivel personal te comento, miren, va a haber cosas en la vida que no vas a entender, que tú dices, oye, pero yo ¿qué hice malo? ¿Por qué me pasa esto, no? A lo mejor, como te comento, tienes que pedirle que Dios te dé dirección. Pero ¿cómo Dios te va a dar dirección si nunca te acercas a Dios? Puede ser. Yo te animo, mira, yo escuchaba a un pastor que Carla me ponía en las noches, que ya se murió, se llamaba Gigi Ávila. Y decía, bien extremo, bien extremista, pero bien, me decía, dice, yo voy a ayunar y voy a orar hasta que el milagro suceda, si no, no. Llevaba 40 días ayunando. Yo dije, entonces la vieja escuela bien acá, bien intensa, ¿no? Dije, no, estaría bien. No, dice, yo voy a ayunar. Y decía, hasta que no entienda las cosas, no voy a parar. A lo mejor en nuestro caso, probablemente tu vida tiene ciertos niveles de enredo y no sabes por qué pasan las cosas. A lo mejor es una llamada de atención, es una llamada de decir, a ver, haz un alto en tu vida. Ponle pausa a la novela, cancela la carne asada con el compadre. Y a lo mejor es una pausa y que digas, voy a detenerme y voy a buscar que Dios me revele, me transforme, me dé entendimiento de qué está pasando con mi vida. Probablemente puede ser, ojalá que no le atine, pero a veces le atino. Puede ser que tus problemas permanentes en tu vida es porque eres una persona dañada y atada. Puede ser que en tu vida haya daños muy profundos que te producen, que hace que produzcas conflicto y problemas permanentes. Puede ser que haya cosas en tu vida que no están resueltas. A lo mejor hay personas aquí que viven una doble vida. Puede ser. Ojalá que no le atine, pero a veces le atino. Puede ser. Y puede ser que eso te tenga en crisis permanente.
Y es donde tenemos que llegar con Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Me rindo. Dios, me rindo para que hagas lo que tengas que hacer en mi vida, para que me des entendimiento de las cosas, para que cada etapa que estoy viviendo sea un proceso de construcción. Me encanta lo que dice la Biblia, eso no está en la pantalla. Dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, buscare mi rostro, orare y se arrepentiere de sus malos caminos. Dice la Biblia que dice Dios que yo descenderé de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré tierra. Entonces, a lo mejor en algunos de nuestros casos, en los que estamos aquí, probablemente hoy es una llamada de atención, de decir, tengo que rendirme ya. No puedo seguir autodestruyéndome. No puedo seguir así. No puedo seguir dañando a mi familia. No puedo seguir dañando a mis hijos. No puedo seguir generando conflictos permanentes. No puedo vivir, y ya no puedo vivir así. A lo mejor es un momento de rendición a Dios y que ¿sabes qué, Dios? Quiero que tú seas lo primero. Quiero que mi fe esté muy por encima de la situación que esté viviendo. Y pedirles, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero, Dios, que cada proceso de mi vida sea un proceso de construcción. Porque cada proceso en la vida, con esto voy a ir terminando, nos prepara para todo lo que Dios está por confiarnos. Todos los procesos en la vida, los que nos tiene ahí, nos preparan para todo lo que Dios está por confiarnos. Dios definitivamente quiere llevar tu vida a una nueva etapa. Llámale espiritual, familiar, laboral, financiera. En todo lo que haces, Dios siempre tiene más para ti. Pero a veces hay que romper cosas. Hay que romper cosas para que eso pase. Y a lo mejor estar ahí en crisis te está destruyendo en vez de construyendo. Y hoy, para terminar, yo te voy a animar a que entremos en ese grado de conciencia. A veces habemos personas, y nos pasa en áreas de nuestra vida donde a veces no sabemos que no sabemos. ¿No han conocido ustedes a Don Perfecto? Esa persona que todo sabe, son unos expertos en la vida, todos son unos perfectos. O sea, no sabe que no sabe, camina como necio y así no avanzamos en la vida. Por eso yo quisiera terminar primero que nada animándote y explicándote que Dios quiere que todo lo que tú pases en la vida sean procesos de construcción. Todo lo que estés viviendo en la vida, míralo como un proceso de construcción. La vida se me fueron 20 años haciendo y deshaciendo, pero Dios puede hacer en un año lo que no hizo en 10 en tu vida. Dios quiere usar todo dice la Biblia que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios conforme a su propósito. O sea, Dios quiere sacar lo mejor de ti. Pero si tú no interpretas las cosas bien, te vas a ir destruyendo. Te vas a ir autodestruyendo. Y por eso yo te animo a que en tu escala de prioridades tú digas, yo necesito que todo lo que me pasa me construya. Yo necesito profundizar con Dios. Yo necesito quitarme todas las vendas que pueden no dejarme ver las cosas como Dios las ve. Y eso que a veces Dios nos quiere quitar, para eso que nos estorba a veces para no ver bien las cosas, puede ser que sea un problema emocional, un daño de heridas de la infancia, pueden ser que sean temas de ataduras que tengas. Por eso yo te voy a animar. Me encantaría que el próximo viernes estuvieras aquí. Me encantaría que el próximo viernes y sábado estuvieras aquí para juntos caminar en ese proceso de transformación que Dios tiene para nosotros. Y para que tú puedas ver tu vida desde una óptica y una visión de parte de Dios. Y para que puedas entender la vida como Dios quiere que tú la entiendas. Y que cada día en tu vida sea un proceso de construcción y no un proceso de destrucción. Dios nos quiere llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. No de drama en drama, de problema en problema, de crisis en crisis. Cada escalón
es un escalón de construcción. Cada crisis es un escalón de construcción que Dios quiere que crezca en ti. Pero depende de ti. Depende de ti. ¿La crisis te está destruyendo o te está construyendo? Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a poner todas nuestras vidas en manos de Dios, creyendo que Dios tiene algo para nosotros. Pidiéndole a Dios que cada día de nuestra vida sean días de construcción, sean días donde Dios nos va llevando a nuevas experiencias con Dios, sean días donde Dios nos muestre el siguiente paso que Dios tiene para nosotros. Porque yo sé que aquí a lo mejor hay sueños rotos ya, a lo mejor muchos de ustedes ya viven sin esperanza, ya no creen que Dios pueda hacer algo. Pero te voy a decir una cosa: Dios está por hacer algo nuevo en tu vida. Dios está por reconstruir lo que viste destruido. En muchos pasajes de la Biblia vemos con los héroes de la Biblia, ¿no? Vemos como Moisés, Abraham, David, el apóstol Pablo, los apóstoles, muchos pasaron por procesos que parecían como que los estaba destruyendo. Pasaron por pruebas que parecían que todo se iba a acabar ahí. Sin embargo, fueron procesos de construcción para ser usados como nunca se lo imaginaron. Y yo oro para que cada uno que estamos aquí comencemos a brillar como nunca antes. Que tu vida comience a brillar como nunca te imaginaste. Que te levantes la mirada y digas: ¿sabes qué? Yo me estoy convirtiendo en la mejor versión de Dios para mi vida. Que todos los días de tu vida sean así. Hoy me estoy convirtiendo en esa mejor versión que Dios tiene para mi vida. Y esos procesos que me pueden pasar son procesos de construcción. Así que vamos a pedirle a Dios que Dios nos empiece a dar una revelación de nuestro estado actual y nos dé fortaleza espiritual, nos llene de fe para poder caminar hacia los siguientes niveles que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a orar. Señor Jesús, esta tarde, Señor, ponemos en tus manos, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Hoy, Señor, venimos con un corazón, Señor, necesitado de ti, Señor. Con un corazón, Señor, rendido a ti, Señor. A lo mejor hay cosas, Señor, que no hemos entendido, Señor, por qué nos pasan estas cosas, Dios. Pero sabemos que en medio de la crisis hay un propósito, Dios. Sabemos que en medio de las complicaciones hay un propósito, Dios. Y hoy, Señor, hoy queremos, Señor, caminar esos procesos contigo, Dios. Ver las situaciones de la vida como tú las ves, Señor. Queremos caminar de tu mano, Señor, creyendo que tú vas delante de nosotros en todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido por cada persona que está aquí, Dios. Te pido que tú las bendigas, Señor. Que tú, Señor, nos muestres su realidad, Señor. Y que hoy, Señor, comiencen a dar pasos de construcción, Señor, hacia ti, Señor. Que cada cosa que pasen en su vida sea un paso de construcción hacia lo nuevo que tú tienes para ellos, Señor. Yo los bendigo, Señor, y también te pedimos que nos sanes y nos vayas liberando, Señor, de todo, Señor, lo que nos pueda estar oprimiendo, deteniendo y complicando todo lo que tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.